Universidad Nacional de Villa María. ADEME, Asociación Docentes de Enseñanza Media, Especial y Superior. Colegio Profesional de Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba. Comercio y Justicia. La presencia constante de hechos discriminatorios homofóbicos y la circulación naturalizada de palabras cargadas de rechazo y sobre todo de prejuicio dificultan el desarrollo personal, la expresión, la vida afectiva y la felicidad de aquellas niñas y mujeres que descubren su atracción hacia personas de su mismo sexo. Una situación que se vuelve muchas veces dramática en la adolescencia, cuando a la incomprensión de la familia se suma el silencio de la educación y de distintas instituciones que insisten en ocultar y negar su existencia. En general me parece que se vive con mucha tortura, con mucha represión, con mucho ocultamiento, el mentado closet, pues, ¿no? Pero también tiene que ver dónde lo vivas. Yo vivo en la Ciudad de México, que digamos es la ciudad que tiene mayores avances legislativos en toda América Latina, ¿no? Y además vivo en una zona de la ciudad que, digamos, no es una zona de las más peligrosas, es una zona de clase media, más o menos, ¿no? Y eso digamos, me otorga y me ha otorgado siempre como una serie de privilegios. Pero si yo fuera una lesbiana campesina, o si yo fuera una lesbiana indígena, o si fuera una lesbiana del norte del país, por ejemplo, mi vida correría peligro todos los días. Siendo una lesbiana de la Ciudad de México, mi vida corre peligro de vez en cuando. Estoy hablando de que la vida corre peligro por el hecho de ser lesbiana. Me parece que lo primero es como la inexistencia de un concepto, es decir, si cuando niña te dicen que tienes que comportarte de una manera y que te tienen que gustar solo unas personas y otras no, pues no, entonces ya desde ahí comienzas, digamos, como a sentir que estás equivocada todo el tiempo, sistemáticamente, todos los días, que estás yendo como en contra de tu deseo, ¿no? Tú deseas por un lado una cosa, pero toda la educación va a que desees otra, que además no deseas, pues, ¿no? No solo es a que no desees lo que sí deseas, sino a que desees otra cosa que no deseas. Y entonces, en ese sentido, pues hay siempre ese choque hasta que podemos llegar como a descubrirlo, si es que lo descubrimos, porque hay cantidad de mujeres que ni siquiera llegan como a descubrirlo, a ponerle nombre. Yo decía alguna vez en alguna conferencia que si yo hubiese sabido que eso que sentía, que esa atracción que sentía, tenía un nombre a los 14 años, quizás hubiera podido eso, como dejarla salir, pero ni siquiera conocía la palabra lesbiana, pues. Ya no digamos que eso se podía, pues, ¿no? Yo recuerdo muy bien que como a eso de los 17, 18 años, vi un programa de televisión mexicano que fue como un gran escándalo, era un programa, una especie como de talk show periodístico que era muy bueno en aquel entonces y que fue el primer programa de la televisión que puso en la mesa de discusión a las personas homosexuales, lesbianas, bla, 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 ¿no? Fue la primera vez que yo vi y le puse nombre, digamos, lo que yo sentía empezaba a tener un nombre y a partir de ahí eso me determinó francamente, como por lo menos a saber dónde buscar información. Cuando la mujer queda embarazada, cualquiera le pregunta, ¿qué esperas, neno o varón? ¿Qué es lo que contesta la mujer? Que realmente ama lo que tiene adentro de su vientre. Mientras venga sanito, que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Entonces, si nace nena y después elige, por distintas razones, elige ser, a amar del mismo sexo a otra mujer, y si es varón, amar al varón, lo tienen que aceptar. Lo tienen que aceptar porque es muy feo. La discriminación es lo peor que puede haber. Psicológicamente te mata. Hay parte de la sociedad que es muy torturadora psicológicamente. No los dejan en paz. Yo lo he sufrido en carne viva. No los dejan en paz. Torta, mira, ya ve el puto, perdonando la expresión, pero es la realidad.
tienen que aceptarlo. Me parece que además nos da tanto miedo la educación sexual. Yo creo que los latinoamericanos tenemos una educación sexual no mala, sino lo que le sigue, pues, ¿no? Como tan llena de culpas, tan llena de ideas chuecas, de ideas maltratadoras, tan lejanas al placer. La educación sobre la diversidad, la educación sexual, la educación para la no discriminación tendría que ser como un eje transversal, es decir, se tendría que incluir, así como la perspectiva de género, digamos, como la perspectiva de equidad de género, se tendría que incluir en todas las políticas públicas. Me refiero hasta en las políticas públicas que tienen que ver con el agua, me explico, con el agua, con las calles, con la pavimentación, con el transporte, con todo. Si lo miráramos desde la equidad de género, otras cosas empezarían a pasar, y lo mismo hay que hacer con la perspectiva de diversidad, pues, ¿no? Para aplicarlo a todas las políticas públicas. No basta poner un instituto de la diversidad o una casa de la diversidad que se dedique a atender los problemas más urgentes para que no maten a alguien. No se trata de que no nos maten, se trata de que vivamos dignamente todas las personas, y se trata de que aprovechemos la oportunidad, la gran oportunidad de la diversidad y de la diferencia, porque las personas homosexuales, las personas lesbianas, ponemos a nuestras familias a pensar desde otro lugar, a pensar de otra manera, a pensar sobre sus propias vidas, sobre sus propias estructuras familiares, sobre sus propias estructuras de pareja desde otro lugar y desde otra manera. Yo estoy segura de que por el hecho de que yo soy lesbiana, mi familia ha tenido que repensar sus maneras de acercarse a la sexualidad, ha tenido que repensar sus maneras de educar a sus respectivos hijos e hijas. Yo estoy segura que la siguiente lesbiana o homosexual que haya en mi familia tendrá el camino mucho más andado que yo, y tendrá quizás desde la secundaria podrá encontrarle palabra a eso que siente, y podrá como ponerle un nombre, y podrá acercarse, digamos, a su deseo, a su orientación de una forma mucho menos tortuosa, de una forma mucho más natural, como tendría que ser, pues, ¿no? Uno podría pensar que se trata simplemente de impulsar leyes. Inclusive en Brasil hay toda una fuerte movida en favor de penalizar la homofobia, pero a muchos y a muchas realmente desconfiamos de esa seguridad de que la ley pueda igualar, o de que la ley pueda generar espacios con menos discriminación. Yo creo que el trabajo hay que hacerlo en otro nivel, y en ese punto creo que la educación cumple un rol fundamental. En un momento donde nosotros estamos como comunidad política y como sociedad, estamos revisando el modo como educamos sexualmente a las nuevas generaciones. En este momento histórico es importante que nosotros pensemos cuánto tiene esto. No tiene solo un valor social en el sentido o un valor ético en el sentido de aceptar o tolerar a personas que son diferentes y simplemente hacer que la gente sea más buena porque acepta, sino que hay todo un interés democrático, un interés político en que aprendamos no solo a tolerar, sino a respetar, a aceptar y por qué no también a desear a otras formas, a otras subjetividades, a otras formas de vivir, a otras formas de entender el amor, la sexualidad, otras formas de desear en última instancia, otros cuerpos. Me parece que tendríamos que estar conectados y conectadas. Ahora, de pronto yo tengo la sensación de que ahora todos somos minorías, ¿no? Y que entonces pareciera que los cambios profundos y que los cambios fundamentales tenemos que hacerlos como la suma de minorías, ¿no? Los sindicalistas, las lesbianas, las mujeres que viven con VIH, los homosexuales. Y entonces, ¿quién rayos es la mayoría? No hay mayorías, pues. Sí me parece que tendríamos que hacer como movimientos conjuntos. Sí me parece, por ejemplo, que
que el feminismo, por ejemplo, es como una rama fundamental que tendría, una rama teórica, una cuestión teórica fundamental, por ejemplo, que tendría que nutrirnos mucho al movimiento de la diversidad y que nos nutre, pues, ¿no? Por ejemplo, siento que el movimiento sindical en México, por ejemplo, no tiene sigue siendo un movimiento muy machista, pues, ¿no? A pesar de que es un movimiento que lucha por los derechos de las personas, lucha por los derechos de los hombres, pues, ¿no? Entonces, ¿qué les pasaría a movimientos como ese, a los movimientos de izquierda, vamos, a los clásicos movimientos de izquierda? ¿Qué les pasaría si de pronto se educaran un poco en perspectiva de género, se educaran un poco en perspectiva de diversidad y viceversa? ¿Qué pasaría, ¿no?, si todos estos movimientos nos retroalimentáramos y nos reeducáramos conjuntamente? Viéramos que al fin y al cabo estamos perdiendo todos, pues, ¿no? Si no lo aceptan de la parte carnal, propia de la familia, los echan a la calle, donde terminan, donde ahí se fortalece más la droga, la prostitución, y que andan de acá para allá. No tienen a quién amar, no saben cómo amar, no saben cómo dirigirse. Por eso es que hoy tengo muchas pepitas y pepitos, porque me toman como mamá y papá, que realmente yo los puedo acompañar en todos los sentimientos que les haga falta. Pero no cometas ese error, mamá y papá, no lo cometas. Ni abuelo, ni tío, familiares directos, acepten lo que Dios les ha dado. Eso pero se los pido por favor. Yo he tenido el orgullo de haber tenido una hija lesbiana. El orgullo. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana llamándonos sin una cartera. Natalia Gaitán, presente ahora. En nombre de Natalia Gaitán y de ese hijo que tuviste, aceptarlo como sea y quererlo cada día más y entenderlos, porque ellos mismos están pidiendo por dentro: mamá, quereme, papá, aceptame, para que me sea más fácil que la sociedad me entienda y que me deje de marginar y discriminar y que me acepte como soy, porque vos me quisiste así. Por algo me cuidaste en la panza, por algo me diste la mamadera, por algo me diste el pecho, por algo no dormías de noche por la fiebre a buscar medicamentos. ¿Y qué ahora, sociedad, me vas a discriminar? ¿No me vas a Nuestro país ha logrado lentos pero importantes avances. El programa de educación sexual integral contempla la incorporación de la perspectiva de género y la diversidad sexual en sus contenidos. Sin embargo, sigue siendo letra muerta, ya que en los hechos no se ha concretado y la educación sigue siendo por omisión un espacio de reproducción de la discriminación y de las diferencias de género. En el terreno jurídico, la ley del matrimonio igualitario ha sido una muestra concreta de otro avance, pero cada paso que se da va poniendo en evidencia el largo camino que aún queda por recorrer. El tratamiento de la ley sacó a la luz en ciertos sectores de la sociedad las posiciones más reaccionarias y conservadoras de un orden establecido, y desnudó públicamente la pusilánime actitud de muchos representantes develando sus verdaderos intereses. La homofobia, la lesbofobia, la transfobia siguen estando presentes entre nosotros, a veces de manera manifiesta y a veces de manera oculta. Demandará una verdadera batalla cultural, educativa y también legal, romper con siglos de oscurantismo, de opresión, de persecución y de violencias que siguen vulnerando los derechos humanos de muchísimas personas por su orientación sexual o su identidad de género. Hasta el próximo programa.